is here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Buenos días, qué rico que nos estén acompañando en esta mañana, que nuevamente podamos disfrutar este espacio para aprender todos juntos algo nuevo de la palabra. Yo los quiero invitar en esta mañana que cojamos todos nuestras Biblias y vamos a estar leyendo un texto de Efesios. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Vamos a estar leyendo antes de comenzar a levantar nuestra oración para Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí en este texto encontramos algo y una palabra muy particular, y es la palabra iglesia. Y yo les preguntaría, ¿y quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros. De pronto en nuestro lenguaje muy coloquial decimos vamos para la iglesia, pero realmente no es la iglesia. Son templos o son edificios donde nos estamos congregando. Pero nosotros somos la iglesia, esa iglesia por la que Cristo murió y esa iglesia que seremos levantada. ¿De qué manera? Sin mancha y sin arruga. Y los templos están en todo el mundo, en todas las ciudades, y esos son lugares donde nos vamos a ir a congregar. Por eso cuando hay otras personas en otros lugares, en otros templos, siguen siendo nuestros hermanos, porque Cristo viene solo por una iglesia, somos una única iglesia. Recuerdo hace unos meses cuando Dios me hablaba y me decía: no soy un Dios de estructuras, soy un Dios de un pueblo. Nosotros somos ese pueblo, por eso no tenemos por qué estarnos mirando de maneras diferentes, simplemente porque tenemos estilos que no se relacionan con nosotros o que no nos gustan. Cada templo tiene un estilo diferente y generalmente ese estilo es el estilo que tiene cada pastor, y cada pastor tiene una unción que le dio Dios, una unción propia, y por eso las ovejas se identifican con esa unción. Cuando no nos gusta a alguien, no tenemos por qué descalificarlo. Simplemente a unos nos gustan unos pastores más serenos, a otros les gustan unos pastores más enérgicos, a otros les gustan pastores con una palabra más contundente, a otros prefieren unos pastores que cuenten chistes cuando predican. Pero que no nos guste a nosotros, no hay por qué descalificar. Todos somos el pueblo de Dios. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos funciones diferentes. Eso es lo lindo en Dios. Dios nos dio diversidad de personalidad, diversidad para hacer las cosas. Entonces cada vez que veamos un estilo distinto al que nos gusta, no vamos a decir no me gusta, simplemente es decir no me identifico con ese estilo o con esa unción. Pero a cada oveja Dios le permite identificarse con un pastor. Y lo más importante es que tú empieces a mirar con qué pastor te estás identificando, con qué estilo, con qué unción. Y cuando ya tengas claro con cuál es ese pastor que te identificas, quédate en ese lugar. Ayuda a ese pastor a extender el reino de los cielos. Y aplaudamos cada una de las cosas que están haciendo los otros pastores en otras ciudades, en otros países, aún en el mismo municipio. Estamos llamados a levantar el reino de los cielos. Todos lo hacemos de formas diferentes, pero sí estamos llamados a amarnos y a respaldarnos los unos a los otros. No estamos llamados a atacarnos como iglesia, porque cada vez que yo ataco o reniego o critico o juzgo al estilo de otra persona, lo único que estoy haciendo es criticando el mismo reino de los cielos. Y si Dios nos dio esa personalidad, ese estilo, esa unción, es porque así debe ser. Y es una forma de poder cubrir todas las poblaciones, porque todos estamos en estilos
diferentes. Entonces en esta mañana vamos a orar. Yo los invito para que oremos y que oremos por todas las congregaciones que existen. En este momento, hoy es domingo, en este momento muchas congregaciones están haciendo sus celebraciones, sus cultos. Entonces vamos a orar que Dios los bendiga, que Dios continúe respaldándolos de acuerdo a esa unción y que esas ovejas respalden a su pastor de acuerdo a esa unción y donde ellas han decidido estar. Recordemos que nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, dijimos: Señor, tú nos mandas, tú nos gobiernas. Entonces, si Dios nos dice que nos quedemos en un lugar, permanezcamos ahí. Cuando Dios nos diga que nos vayamos, nos vamos. Pero si Dios no ha dicho eso, no podemos movernos porque no nos mandamos a nosotros mismos. Es Él el que decide dónde plantarnos y cuándo movernos. Es Él el que decide dónde poner a cada uno de los miembros de su cuerpo para ser de bendición y ensanchar el reino de los cielos. Entonces vamos a orar. Les pido que cerremos nuestros ojos, los que lo pueden hacer en el lugar donde están escuchando esta celebración, y que glorifiquemos a Dios, levantando una oración por todos los ministerios, independientemente que sean de nuestro agrado o no, pero que sea Dios levantándolos, porque sabemos que donde se está predicando sobre Jesús, sobre la salvación, sobre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ahí está Él. Y eso es lo importante, saber que Jesús está en cada una de esas diversidades. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque eres tú quien hace tantas diversidades en la personalidad de cada uno de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas. Te damos gracias, Señor, porque en ti sabemos que cada uno tenemos cabida, Dios. En ti sabemos que tú usas a cada uno de acuerdo a su estilo, de acuerdo incluso a su temperamento. Unos pastores serán más eufóricos, otros serán más serenos, otros serán más con unos métodos diferentes, Señor, pero mientras no nos estemos apartando de la palabra, todos estamos buscando lo mismo, todos apuntamos a engrandecer el reino de los cielos. Por eso, Señor, en esta mañana, en esta iglesia, cada una de las ovejas, al igual que nosotros como pastores, oramos y bendecimos todos los ministerios, Señor, que hay en el mundo. Oramos y bendecimos a cada una de las familias pastorales. Señor, te damos las gracias porque sabemos que al que tú llamas equipas, y por eso sabemos y tenemos la certeza que a cada pastor tú le has dado una unción especial, una unción para trabajar con unas ovejas de características especiales, Dios. Y es esa unción la que va a traer las ovejas que tú quieres que ese pastor tenga. Padre Celestial, te damos las gracias porque en ti, Señor, sabemos que hay cobertura, que hay bendición, que tú eres el pastor de todos los pastores. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los engrandezcas, Dios. Padre Celestial, te pedimos que ayudes a cada una de las ovejas, que ellas puedan identificar cuál es el lugar donde quieren estar y que entiendan cuál es tu propósito con ellas, que ellas puedan entrar a apoyar a cada uno de sus pastores y ayudarlos a ensanchar y a engrandecer el reino de los cielos, porque somos una sola iglesia. Así nos congreguemos en muchos lugares, Padre Celestial, así estemos en distintos edificios, en distintas casas, Señor, somos uno, porque todos, Señor, somos parte tuya, porque tú moriste por tu iglesia y te pertenecemos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a estar escuchando la adoración y la palabra. Espero que sea de mucha bendición y les quiero pedir que sigamos orando por todos los ministerios. A lo largo y ancho del planeta hay muchas personas que están entregando su vida porque tienen la convicción y la certeza que Cristo viene pronto y que necesitamos que el Evangelio corra, que el Evangelio se expanda, que muchos oídos escuchen y abran el corazón para conocer de Jesús. Entonces continuemos bendiciendo a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores, a cada uno que está poniendo de su vida, de su tiempo, y que siempre estemos orando por todos. Y cuando veamos hermanos de otras congregaciones, de otros países, de otras ciudades,
siempre sepamos que el Padre de Él es el mismo nuestro. Tenemos un mismo Padre y todos vamos para el mismo lugar. Entonces, a mirarnos con amor, a mirarnos, a declarar bendición los unos por los otros y a saber que todos vamos a estar en un mismo lugar, donde no hay diferencias, sino que lo único que vamos a estar haciendo en el cielo cuando Cristo venga por nosotros es adorándolo y glorificándole. El Señor los bendiga. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios,
Muy bien, vamos a disponernos para tener este tiempo de escuchar la palabra. ¿Y por qué no me ayuda usted que está ahí observando? Y vamos a orar. Y usted le va a pedir al Espíritu Santo, le va a decir a Jesús, Jesús, háblame. Repítalo fuerte y dígalo, Jesús, háblame en este día. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque estás haciendo cosas nuevas. Gracias porque estás moviéndote. Gracias por tu compañía, por tu presencia. Gracias porque eres lo mejor, eres lo más especial que tenemos. Amado Señor, queremos pedirte tu presencia y que en este momento tú hables a través de mí. Yo me pongo en tus manos. Yo renuncio a mis pensamientos. Yo renuncio a hablar palabras que sean palabras mías, Señor. Que tomes por favor el control de mis pensamientos, de mi boca, de mi corazón. Quiero conexión total contigo. Tú que eres nuestro pastor. Y estas ovejitas que están aquí observando, estas personas que están aquí observando, necesitan una palabra tuya, necesitan ser alimentadas. Yo no lo podría hacer por mis propios medios, pero tú sí lo puedes hacer. Entonces, gracias por tu presencia y gracias por lo que harás en esta mañana. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a hablar de un tema especial, como todos los temas que tengan que ver con la Biblia. Y es un tema o algo que en todo cristiano es menester tenerlo muy presente. Y vamos a hablar de la santidad. El título que le he puesto a este mensaje es Separados. ¿Y por qué separados? Porque cuando hablamos de santidad, dice la Biblia que nosotros debemos ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Y la definición de santidad tiene que ver precisamente con estar separados. Dice que la santidad, para que tomes nota, la santidad significa separarse del pecado y consagrarse a Dios. Siempre que hay una separación, hay una muerte. Por eso es que cuando decimos que una persona muere es porque hay una separación entre su cuerpo y su espíritu, su alma. Y por eso cuando hablamos de la santidad estamos hablando que la santidad es esa separación que debemos tener nosotros ¿de qué? Del pecado. Dicho de otra manera, tenemos un llamado, tú y yo, a estar separados del pecado. Y hay un texto en Hebreos capítulo 12 que yo quiero que tú lo busques conmigo ahí. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos cosas que está diciendo acá la palabra de Dios que nosotros debemos seguir. La primera es la paz con todos, pero la segunda dice seguir la santidad. Tú y yo debemos seguir la santidad. Y también está diciendo, hay un condicionante en este texto, dice sin la santidad nadie verá al Señor. Y si tú y yo estamos congregándonos en una iglesia, si tú y yo hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús, es por una simple y sencilla razón. Es porque queremos alcanzar la salvación. El propósito, y lo hablábamos hace 8 días, el propósito del evangelismo, el propósito o la razón de ser de las iglesias, la razón de ser de todos nosotros como cristianos, es llevar almas a los pies de Cristo para que alcance la salvación, incluso por encima de milagros, por encima de muchas cosas. Entonces hay un llamado. Jesús, el Espíritu Santo, nos invita a que tú y yo seamos santos. Ahora, ¿por qué estaré hablando yo de la santidad? ¿Por qué hablar de la santidad en este tiempo? Porque cuando miramos el entorno, vemos que suceden muchas cosas. Ya nadie o desde pocos púlpitos se habla de la santidad. Desde pocos púlpitos se predica acerca de la santidad. Se habla mucho de prosperidad, se puede hablar mucho de dinero, se puede hablar mucho de sanar economías, se puede hablar mucho de milagros. Pero a veces poco se habla de santidad. Y nosotros acá en la iglesia, en tu iglesia New Life, queremos hablar incluso de aquellas cosas que nos invitan a nosotros, que son demandas que Dios nos está haciendo. Dios está diciendo, ¿quieres bendición? ¿Quieres abundancia? ¿Quieres muchas cosas? Válido, yo también te las quiero dar. Pero sin santidad tú no me vas a ver. Sin santidad esa bendición se va a alejar. De ahí la importancia que tú y yo entonces estudiemos acerca de la santidad. Romanos capítulo 7 versículo 22 dice que nuestro cuerpo siempre tendrá la tendencia
hacia lo pecaminoso. Es por esto que nuestra batalla se libra es en la mente. Todo comienza acá. Entonces siempre nuestra naturaleza va a tener una inclinación hacia lo pecaminoso. Desde el pecado que cometió Adán y Eva, desde aquella marca que lastimosamente Satanás trajo sobre la humanidad, desde aquel momento en el ser humano comenzó a nacer una naturaleza pecaminosa. Así dice la Biblia, como por un hombre llegó el pecado, que fue Adán, también por un hombre llega la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús, somos santificados. Mientras más cerca de Cristo estamos, más cerca vamos a estar de la santidad, más santos vamos a ser, porque ahorita lo vamos a ver, la santidad tiene una evolución. No es simplemente un producto terminado. La santidad es algo que es cíclico, va creciendo, va aumentando, va creciendo. Y dice la Biblia que nosotros debemos ser conscientes de algo. Siempre nuestra tendencia será al pecado. Pastor, muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué yo siento tantos deseos de pecar? Pastor, es que estoy cansado porque he querido dejar el pecado, pero es que yo creo que yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para entregarle mi vida a Jesús, porque siempre que trato de acercarme a Dios viene la tentación, viene el pecado y yo caigo fácilmente. Esto tiene una explicación y no estoy justificando de ninguna manera el pecado, pero hay una justificación y es nuestro cuerpo siempre va a sentir una inclinación, una tendencia natural hacia lo pecaminoso. Pero esto no es motivo para que nosotros digamos, entonces es lícito pecar, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque es que Dios sabe que en mí hay una tendencia hacia lo pecaminoso. De ninguna manera. Hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas a las cuales hay que renunciar. Y el propósito en esta mañana con este texto, con este tema, cuando hablamos de separados, es que tú y yo nos tenemos que separar. Ahora, cada uno de ustedes debe estar pensando en este momento de qué cosas se tiene que separar. Para que haya santidad, ¿con qué cosas tienes que cortar? Yo creo que estamos en un tiempo, en el año 2020, donde es tiempo de comenzar a hacer cierres. Dios ha cerrado ciclos y ha iniciado ciclos nuevos. Por eso no es momento para que tú sigas llevando la misma vida pecaminosa de antes. No es momento para que tú sigas tropezándote con la misma piedra. No es momento para que sigas diciéndole a Dios, Señor, estoy lleno de deseos, pero siempre que llega la tentación a mi vida, siempre que llega el diablo a seducirme, yo inmediatamente caigo. Yo creo que estamos en un buen momento para decirle a Jesús, Jesús, quiero caminar en santidad. Hoy Jesús nos está haciendo un llamado a la santidad. Jesús está cansado de ver tantos cristianos, y perdóneme la palabra, tantos cristianos mediocres. Jesús está cansado de ver tantos cristianos falsos, tantos cristianos nominales. Jesús no viene por un título, Jesús no viene por aquellos que se pongan título de cristianos. Jesús no viene por cristianos nominales, Jesús viene por cristianos, Jesús viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Ahora es importante que nosotros entendamos esto. La santidad tiene unos atributos, que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Cómo darnos cuenta si somos santos o no. Y uno de esos atributos está en el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo sé yo si soy una persona santa? ¿Cómo sé yo si estoy en camino de alcanzar ese grado de santificación que Dios tiene para mí? Dice la Biblia que el hombre inicia por guardar la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo ser santo? Para yo ser santo, yo primero tengo que entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, como se los decía algún día, la Biblia no es para leerla. La Biblia es para estudiarla, que es diferente. Muchos dicen que leen la Biblia y dicen, no entendí nada. Yo recuerdo que hace muchos años había un mito que decía que el que leía la Biblia se enloquecía. Yo no sé, yo creo que usted recuerda eso. A la final hasta usted mismo lo llegó a creer y lo llegó a enseñar a otros. Pero no es cierto.
El que lee la Biblia no se enloquece. Por el contrario, dice la Biblia que la palabra de Dios es una lámpara. Entonces muchas veces cuando estamos en un momento de oscuridad, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando no sabemos qué hacer, el llamado que Dios hace es a que proclamemos, a que declaremos la palabra, a que entendamos la palabra. Cuando la Biblia me enseña que hay cosas que yo no puedo hacer, que yo no debo hacer, pues entonces yo ya cuando se me presenten estas situaciones tomaré la decisión y diré, esto no lo hago. ¿Pero por qué? Porque la palabra es una lámpara, es una luz. Siempre ten presente la palabra. El principio de la santidad inicia por conocer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no podré conocer con qué cosas Dios no está de acuerdo. Habrán cosas que por obvias razones, por sentido común sabemos que no debemos hacer. Pero hay otras que las vamos a encontrar en la palabra de Dios, que es la inspiración, tiene el soplo del Espíritu Santo. Un hombre santo debe vivir como vivió Jesús. Ese es otro atributo. Debe vivir como vivió Jesús. No vivir como vivió o como vive el pastor. Nosotros como hombres podemos fallar. Nosotros como hombres tenemos errores. Nosotros como hombres tenemos defectos muy grandes. Pero cuando usted pone sus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, cuando usted hace que Jesús sea su modelo a seguir, usted va a ser santo. Dice la Biblia que nosotros debemos, los que hemos conocido a Jesús, debemos andar como Él anduvo. Y si usted se pone a mirar, a estudiar, a hacer un análisis de la biografía de Jesús, se da cuenta que Jesús, dice la Biblia, fue probado en todo, mas en ninguna cosa pecó. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y 40 noches? Y dice que vino Satanás. ¿Y qué hizo Satanás con él? Aprovecharse de un estado, aprovechado de una condición física en la que sabía que Jesús estaba débil físicamente, en la que sabía que Jesús estaba quizás sintiéndose solo, quizás no sé, quizás estaba sintiendo abandonado, tantas cosas que pudo haber sentido Jesús en aquel lugar. Pero Satanás, que conoce esas cosas, se le acerca y comienza a tentarlo, porque Satanás sabe cuál es tu punto débil. Y dice que comienza a tentarlo y le dice, Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra. Luego le dice Jesús, si eres el Hijo de Dios, póstrate ante mí y te daré todos estos reinos que estás viendo. Y le mostró todos los reinos del mundo, porque dice, a mí me fueron entregados. Pero le dice Jesús, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y por último, lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque la Biblia dice también, escrito está, que enviará sus ángeles para que te cuiden. ¿Y qué le dice Jesús? Pues Satanás, apártate de mí, porque escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es tremendo. Mire lo que sucede en aquel lugar. Era un escenario propicio. Era una oportunidad. Satanás pensaba que Jesús se había puesto en bandeja de plata y que lo iba a poder tentar y que quizás lo iba a hacer caer. Pero la Biblia dice que Jesús, que fue tentado en todas las cosas, en ninguna pecó. Y nótese la manera con que Jesús venció la tentación. ¿Con qué venció la tentación? Con la palabra de Dios. Muy importante, vencer la tentación con la palabra de Dios. Ahora, cuando usted mira este modelo y dice que para ser santos nosotros debemos imitar, ser imitadores, no imitadores de un predicador de multitudes, no imitadores del ministro de alabanza de moda, no imitadores del apóstol X, no, ser imitadores de Cristo Jesús. Seamos imitadores de Cristo Jesús. No copies la vida de nadie, no imites la vida de nadie. Mire, esto es tan tremendo que Dios a cada uno nos va dando nuestra propia visión. Y esto se traslada incluso a las iglesias. New Life tiene una visión, tiene un estilo. Dios poco a poco nos va dando una identidad como iglesia.
Dios nos va dando un formato como iglesia. Y así como usted está viendo hoy acá esta transmisión, muy posiblemente parecido va a ser cuando estemos en el lugar físico, porque poco a poco vamos adquiriendo un ADN, una identidad. Pero esta identidad es para New Life. Si Dios después te hace un llamado y también vas a ser pastor de una iglesia, pues Dios te dará a ti otro estilo. Mi esposa ahorita oraba y decía, todo Dios con cada siervo, con cada pastor da una unción distinta, da una visión distinta. Es por eso que la responsabilidad nuestra es buscar esa visión desde el cielo, es tratar de estar alineados con Dios, no imitar a nadie, porque cuando imitamos a otras personas, los errores que cometen esas personas también los vamos a cometer. Entonces, para ser santos, tú y yo debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Y para ser imitadores de Cristo Jesús, hay que conocerlo a través de la palabra. ¿Cómo vivió Jesús entonces? Cuando decimos que debemos imitar a Jesús, mira, Jesús nos enseña a perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo sé yo si me estoy pareciendo a Jesús o no? ¿Qué tanto te cuesta perdonar? ¿Eres de las personas que guarda resentimiento, rencor en tu corazón? Hay personas que he conocido que llevan años sin hablarle a su papá o a su mamá, o padres que llevan años sin hablarle a un hijo, o llevan años sin hablarle a un vecino. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de perdonar. Si tú no has perdonado, si te cuesta perdonar, tú no puedes decir que eres una persona santa, porque no te estás pareciendo a Cristo. Nosotros, mira, la gente dice que no va a la iglesia cristiana que porque es muy pecadora y piensa que los que vamos a una iglesia todos somos santos, cuando la respuesta es todo lo contrario. Cuando alguien se me acerca y me dice yo no voy a una iglesia porque yo soy... Cuando deje de fumar, voy a la iglesia. Cuando deje de beber, voy a la iglesia. Cuando deje de ser tan malo, voy a la iglesia. Porque me da pena ir a la iglesia con mi estado tan pecaminoso. Y la respuesta que yo le doy es todo lo contrario. La iglesia se convierte en un hospital. Y cuando tú estás enfermo, ¿a dónde vas? Al hospital. Con mayor razón, si yo me siento pecador, yo debo ir a la iglesia y buscar de Dios, porque será el lugar en donde Dios me va a santificar, y es en ese lugar donde yo aprenderé temas tan elementales como el aprender a perdonar a los demás. Entonces, si usted no ha podido perdonar, si usted tiene resentimiento en su corazón, dígale: Jesús, ayúdame porque me quiero parecer a ti. Yo quiero estar alineado con tu vida. Yo quiero ser como tú eras. ¿Cómo más andaba Jesús? ¿Qué más nos enseña Jesús? Dice, Jesús andaba en amor, aún con sus propios enemigos. Aún aquellos que maldecían a Jesús, aún aquellos que atacaban a Jesús, Jesús sentía amor por ellos. Si tú y yo no aprendemos a amar a nuestros enemigos, no podemos decir que somos santos. Hay que amar a todas las personas, amar a nuestros enemigos, amar al que te hace bien, pero también amar al que te hace mal. Eso lo hacía Jesús. Jesús amaba a Judas, a pesar que sabía que lo iba a entregar, pero incluso el mismo Jesús lo amaba. Jesús, dice la Biblia, que sentía compasión de las personas, aún sabiendo que esas mismas personas eran los que lo iban a crucificar. Pero dice la Biblia que Jesús sentía compasión por las almas. ¿Cómo más vivió Jesús? Jesús dice que era humilde. Y la humildad, esto sí que es tremendo. La humildad no es usar zapatos rotos. La humildad no es ponerse ropa sucia. Eso ya es desaseo, eso ya son otras cosas. La humildad tiene que ver con nunca olvidarte quién eres en Dios. Nunca se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Humildad es reconocer que lo que somos no ha sido únicamente porque somos buenos. Lo que somos es porque hay una gracia divina sobre nosotros. Humildad es darle la gloria a Dios. Humildad es reconocer que no somos autosuficientes, que no nos las sabemos todas. Humildad es dejarse ayudar. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que le cuesta eso. Hay mucha gente que le cuesta delegar. Hay mucha gente que le cuesta creer en el otro. Hay mucha gente que piensa que si no lo hace todo, las cosas no van a salir bien. La humildad es confiar en el otro. Es saber que yo no me las sé todas.
Ustedes pueden ver lo que nosotros hacemos, toda la producción de todas estas celebraciones virtuales. Nuestra iglesia virtual cada vez va creciendo, cada vez vamos recibiendo más personas, gente que quiere conocernos, nos quiere seguir. Y todo esto no ha sido porque Andrés lo haga, porque Astrid lo haga. Detrás de todo esto hay un equipo muy grande, hay un equipo profesional que está trabajando incansablemente para que todo esto sea una realidad. Pero si yo no me dejo asesorar, si yo no me dejo guiar, si yo no acato las instrucciones que me dan, esto no podría ser posible. Siempre los que me conocen, me encanta una frase, yo repito mucho una frase de Steve Jobs que dice, nosotros las personas no pueden contratar a la gente buena para decirles lo que tienen que hacer. La clave del éxito de Steve Jobs era creer en las personas, era en saber que él, por más inteligente que fuera, no se las sabía todas. ¿Y qué hacía Steve Jobs? Contrataba a la gente, pero le decía, usted haga lo suyo, brille, desarrolle su capacidad. Pero hay gente, hay líderes que les cuesta eso. Hay líderes que todo el tiempo tienen que controlar. Hay líderes que les cuesta delegar. Hay líderes que les cuesta creer en el otro. Piensan que si no lo hace él, las cosas van a salir mal. Eso no es ser humilde. Ser humilde es decir, mira, yo no sé de producción, yo no sé de edición, yo no sé de cámara, yo no sé de luces, yo quizás sé de palabras, sé de teología, sé de predicar, pero punto. Yo no sé de sonido, no sé de muchas cosas, pero sí hay alguien que sabe y dejo que esa persona haga su trabajo. Eso es ser humilde. Pareciera muy sencillo, muy trivial lo que le estoy diciendo, pero créame, son pequeñas cosas que causan daños inmensos. Dice Cantar de los Cantares que las pequeñas zorras son las que echan a perder los grandes viñedos. Y esas pequeñas cosas muchas veces son las que nos afectan. La humildad entonces tiene que estar presente en la vida de toda persona. Por más alto rango que tengas, por más nivel que tengas, siempre mantén la humildad. Nunca te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Lo que eres, lo que serás, es por la misericordia de nuestro Dios. Lo otro que nos enseña Jesús es que Él vencía las tentaciones. Siempre debemos vencer las tentaciones. Y hay un texto en la Biblia que dice que nosotros no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Ay, pastor, es que usted no se imagina cómo es de difícil. Es que donde usted lo tentaran con la tentación que a mí me llega, yo sé que hasta usted caería, pastor. Ay, pastor, no es cierto. La Biblia dice que las tentaciones que llegan a nuestras vidas, no es que Dios envíe tentaciones, porque Dios no tienta a nadie, pero las tentaciones que llegan a nuestra vida son tentaciones que se pueden vencer. Entonces no saques más excusas, no sigas diciendo que es que tu tentación es la más difícil, es que como dice Diomedes Díaz, que es que Dios lo hizo coqueto y enamorado. Entonces en una canción por ahí, no sé si la has escuchado, que así me hizo Dios coqueto y enamorado, y se justifica. No, mentira del diablo. Dios no te ha hecho ni coqueto, Dios no te ha hecho ni enamorado, Dios no te ha hecho infiel. Esos son mentiras de Satanás para alimentarte y que puedas justificar tu pecado. Dios te ha hecho santo, Dios te ha hecho para que gobiernes, Dios te ha hecho para que estés cerca de su corazón, Dios te ha hecho para que seas santo. Entonces no nos podemos justificar. Ay, es que la tentación es muy grande. No, la Biblia dice que tú y yo no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Un hombre santo, este es otro atributo, un hombre santo procura ser fiel en todo. ¿Procura ser fiel en qué? En todo. Entonces la fidelidad es otro fruto de la santidad. Cuando yo soy fiel, estoy dando evidencia de santidad. Entonces aquel hombre al que se le presentan oportunidades de pecar, pero le dice a la tentación no, ¿qué está haciendo? Está siendo santo. Su fidelidad es una evidencia de que él es santo. ¿A quiénes debemos ser fieles entonces? Hay que serles fiel a Jesús. Hoy no podemos decir que somos cristianos
pero mañana no, yo creo que mañana soy ateo, pero entonces después me vuelvo un mormón, o después me convierto al Islam, o no. Tú tienes que tener una identidad, tú tienes que ser fiel a Dios. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, eso nos da el derecho de ser hijos. Y como hijos tienes el derecho de tener todos los beneficios. Entonces es muy importante ser fiel a Dios, pero también ser fiel a nuestra familia. Lastimosamente, cuántos hombres, cuántas mujeres hoy han sido infieles a sus hogares, a sus familias, se han ido, han abandonado sus hogares. Cuántos hijos han sufrido por la ausencia de un padre. Cuántas esposas han sufrido porque su cónyuge se fue y las dejó. O cuántos esposos han sufrido porque su esposa se fue con otro, o le fue infiel, o ya no vive con ellos. Entonces, si queremos ser santos, no podemos decir que somos santos cuando tenemos familia lejos de nosotros, familias que no respondemos por ella. Yo conozco gente, incluso que se hace llamar pastores que se hacen llamar así, y que tienen familia y que no responden por ellos, hijos que sufren, hijos que aguantan hambre por culpa de ellos. Eso no agrada al Señor. No puedes decir que eres santo cuando sabes que tienes hijos que están sufriendo, cuando sabes que hay hijos que quizás tuviste en el pasado. Está bien, es posible que en tu pasado tuviste un desliz, quedaron hijos, pero hoy tienes que decirle a Dios: Señor, yo quiero serte fiel y voy a serle fiel a mi familia y voy a responder por mis hijos. Si estás alejado de tu familia, si hace mucho tiempo no respondes por ellos, tú no puedes decir que eres santo, porque el hombre santo le es fiel a su familia. Pero también fiel en la iglesia. Y hay muchas personas que tienen sentido de pertenencia con la iglesia, pero no tienen sentido de permanencia. Y eso es importante, que las personas que están llegando a New Life, que las personas que están llegando a nuestra iglesia, no solamente tengan ese sentido de pertenencia, que se gocen cuando ven los avances de New Life, sino que también digan: yo quiero permanecer, por más vientos adversos que soplen, por más dificultades que se presenten en el camino, yo quiero ser fiel a la iglesia donde Dios me ha puesto. Mi esposa hablaba ahora, cada iglesia va adquiriendo un ADN, va atrayendo a las personas con ese ADN. Las ovejas no son de una iglesia, las ovejas no son de un pastor. Si hay una oveja en New Life que no se siente identificada conmigo como su pastor, con mi esposa como su pastor, pero se siente identificada con otro pastor de otra iglesia, Dios la bendiga. Yo no la voy a despachar en maldición, todo lo contrario, me interesa es que crezcas, me interesa es que tu ministerio se desarrolle y que puedas estar en un lugar donde sientas que te están alimentando, que te están dando lo que tú necesitas. Pero es importante que las ovejas que están llegando a New Life desarrollen ese sentido de pertenencia y sentido de permanencia, y vamos a alcanzar las bendiciones que Dios nos ha dado a pesar de cualquier lluvia, a pesar de cualquier adversidad. Eso es sentido de permanencia, y cuando tienes sentido de pertenencia y de permanencia con tu iglesia, le estás agradando al Señor. Y también muy importante, la fidelidad en las finanzas con Dios. Tu fidelidad cuando tú le dices: Señor, yo quiero que tú estés presente aún en mis finanzas. Yo quiero que tú bendigas mi economía. Aún con mi economía yo te quiero honrar, Señor. Si tienes la oportunidad de bendecir a un hermano, ahora sobre todo que estamos en tiempo de pandemia, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien que está necesitando comida, necesitando alimento, alguien que se quedó sin empleo y puedes ayudarlo, bendícelo, porque eso te traerá bendición. Si hay alguien que tiene hambre y tú no lo ayudas pudiéndolo ayudar, no puedes decir que eres santo, porque ahí también estás pecando. Y por último, quiero que miremos la importancia de ser santos. Dice Primera de Pedro 1:15 al 16 que nosotros debemos ser santos simplemente porque Dios es santo y Él pide que nosotros seamos santos. Entonces no puedes decir que eres un hijo de Dios si no tienes ese ADN de santidad que tiene nuestro Dios. La semana pasada hablábamos del ADN del amor. Y decíamos que nosotros amamos a nuestro prójimo porque Dios tiene el ADN del amor. Dice que Él es amor.
Y ese mismo ADN lo tenemos nosotros. Por ende, si Dios es amor y ama a todas las personas, por ende nosotros también debemos tener ese mismo ADN y expresar amor. Pero también hay otra parte del ADN de Dios que tiene que ver con la santidad. Esa es su esencia. Dice, Él es santo. Nosotros también debemos serlo. Entonces, cuando yo soy santo, cuando yo vivo una vida en santidad, estoy mostrando que tengo el ADN de Dios. Por el contrario, si yo no ando en santidad, si yo ando en pecado, si yo vivo mintiendo por todo, entonces yo no puedo decir que tengo el ADN de Dios. Mi padre es otro. Dice que el padre de mentira es Satanás. Entonces ya cada uno mirará quién es su padre. Debemos ser santos porque Dios lo pide. Debemos ser santos porque es la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Y mire lo que dice en 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Vea, haga así donde están sus casas. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad dice que se va, ¿qué? Se va perfeccionando. Entonces es normal, como cuando un niño aprende a caminar, que cuando está dando sus primeros pasos se caiga. Es normal que un día estés arriba sintiéndote que estás chorreando aceite de la unción y al otro día posiblemente te tropieces y cometas un pecado. Tampoco es el fin del mundo. Dice la Biblia que la santidad se va perfeccionando a medida que mi comunión con Dios va creciendo. Entonces, si ves que te estás tropezando, que estás cayendo, ¿qué quiere decir esto? Te hace falta comunión con Dios. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, qué palabra tan preciosa esta. Dice que ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Dios habita en la santidad. Cuando tú y yo creamos una atmósfera de santidad, cuando tú y yo vivimos una vida en santidad, yo puedo decir que Dios habita conmigo, aleluya. Y si Dios habita conmigo, dime, ¿de qué vamos a temer? Si Dios habita conmigo, aleluya, ¿a qué le voy a temer? Yo no tengo por qué tenerle miedo a nada. Ningún problema me va a asustar, ninguna enfermedad me va a asustar, porque si vivo en santidad, el Todopoderoso camina conmigo, aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores camina conmigo, aleluya. Eso hace la santidad, hacer que el Maestro esté conmigo en todo momento. Dice, Dios habita en la santidad. Cuando soy santo, tengo la certeza que Dios está conmigo. Hoy estoy parado delante de ti y te puedo decir, Dios habita en New Life. Te puedo decir que Dios habita en cada oveja que se congrega en esta iglesia. Dios está aquí con nosotros porque Dios habita donde hay santidad. Dios habita donde hay adoración. Yo quiero que mi casa sea morada de Dios. Y no hablo de mi casa física solamente, hablo también de mi casa, de mi cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo vivo en santidad, quiere decir que el Espíritu Santo habitará en mí. Y a donde quiera que vaya, el Espíritu Santo estará conmigo. Y lo último que dice Isaías 57:15 dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La santidad entonces es la que vivifica el espíritu, aleluya. La santidad es la que vivifica. Dicho de otra manera, la santidad atrae el avivamiento. ¿Sabes por qué no llegan los avivamientos a muchas iglesias, a muchos templos? ¿Sabes por qué? Porque hace falta santidad. Y donde no hay santidad, allí no habrá avivamiento. Donde hay una iglesia donde no se administren bien los recursos, allí no habrá avivamiento. Donde la iglesia no profese santidad, allí no habrá avivamiento. Porque dice
dice Isaías que el que vivifica, para vivificar el corazón de los quebrantados, que Dios es el que genera el avivamiento, y el avivamiento llega como consecuencia de la santidad. Y por último, la santidad me acerca o me aleja a la bendición. Entonces, cuando yo tengo una tentación, y se lo voy a ilustrar con este hermoso atril, yo ya lo había visto, mire qué belleza de atril, marca New Life. Haga de cuenta que esa es la bendición. Cada que yo venzo a la tentación, yo doy pasos. Y cada vez estoy más cerca, estoy a punto de tomarlo. Pero cuando yo peco, cuando yo le fallo a Dios, entonces me devuelvo y estoy más lejos. Y llegan momentos en que se me hace inalcanzable, porque el pecado, la falta de santidad me aleja de la bendición, me aleja del propósito que Dios tiene conmigo. ¿Por qué no se ha cumplido el propósito de Dios en tu vida? Quizás te está haciendo falta santidad, quizás no estás viviendo en integridad, te hace falta renunciar a muchas cosas, pero hoy yo quiero decirte, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú poseas las bendiciones, aleluya. Dios quiere que tú conquistes, Dios quiere que tú avances, y para eso tú y yo tenemos que ser santos. Dos características del ADN de Dios: el primero, el amor, y el segundo, la santidad. Hoy te estoy hablando de santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver a Dios, yo no sé usted. Si usted quiere ver a Dios al igual que yo lo invito para que ahí donde está se ponga de pie y vamos a orar y vamos a clamar a nuestro Señor y le vamos a pedir: Señor, santifícanos. Dígale ahí donde está: Señor, santifica mi vida. Dígale: Padre, por favor, yo te pido que tú limpies. Yo hoy me sacudo. Dígale: Señor, yo hoy me sacudo de toda tentación. Yo hoy me sacudo de toda atadura que el enemigo haya querido poner en mi vida. Dígale: por mucho tiempo, diablo, te di gusto. Por mucho tiempo viví una vida pecaminosa. Por mucho tiempo justifiqué mi pecado. Pero hoy se ha llegado el día de decir no más. Hoy se ha llegado el día de cortar en el nombre de Jesús, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, yo te pido por esa persona que en este momento está sintiendo ese arrepentimiento. Padre, por favor, yo te pido que tú pongas en la mente, en el corazón de cada oyente, Señor, a qué cosas tiene que renunciar, cuáles son esas cosas pecaminosas que lo están contaminando y que lo están alejando del propósito. Señor, tú quieres que nosotros seamos conquistadores, tú quieres que nosotros avancemos, Señor, Padre, pero si nosotros no renunciamos al pecado y nos volvemos a la santidad, no lo vamos a lograr. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, y gracias porque hoy seremos una iglesia nueva, hoy seremos una iglesia renovada, santa, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A partir de hoy yo te reto, te lanzo un desafío para que comiences a vivir una vida santa, para que comiences a vivir una vida en integridad, y no dejes que el enemigo te destruya, no dejes que el enemigo te derrote, no dejes que el enemigo trunque el propósito que Dios tiene contigo. Ese es el desafío que te lanzo. Acuérdate, Dios habita en la santidad. Lleva a Dios a donde quiera que tú vayas. El único requisito es que tú y yo seamos santos. Dios te bendiga. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
expiación. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, oh, oh. Y hoy se escucha la voz de una generación, oh, que es el fruto de tu aflicción en la cruz.
gets me again. And my hope fell like rain, but my fear kept me dry. Now I want to just feel like I'm alive. And this is the last chance, and somehow I know that you got me under my feet of your hands. And right now I finally see that. Qué tremenda bendición la que hemos recibido hoy. Yo espero que estamos convencidos, pero no, yo estoy seguro que Dios ha tocado tu vida con esta palabra, con lo que hemos hecho hoy. Hemos llegado a la presencia de nuestro Dios y yo creo que lo que sigue es una nueva semana que vamos a iniciar, una nueva semana que va a ser en victoria. Yo quiero que tú lo declares por fe y que digas, Señor, esta semana será una semana de bendición. Estamos muy contentos con todo lo que Dios sigue haciendo, estamos muy contentos con nuestra escuela, entrenamiento de adoradores. Si aún no te has hecho inscribir, aún tenemos cupos porque estamos creando equipos. Ya llevamos varios equipos creados, pero hay muchas personas que nos han manifestado también el deseo de ser parte de este entrenamiento de adoradores. Y ahí vamos en esa carrera. Hasta hoy ha sido tremenda bendición. Nos gozamos, mi esposa y yo nos gozamos con todo lo que Dios está haciendo con este entrenamiento. Entonces te invitamos, si no lo has hecho, aún lo puedes hacer. También queremos alcanzar a muchas más personas. Por eso, si estas transmisiones y estas celebraciones han bendecido tu vida, yo te invito para que compartas el link que te ha llegado, o que invites a las personas para que se suscriban a nuestro canal en YouTube y para que también lo sigan en nuestras redes sociales. Muy importante, las redes sociales cada vez cobran más fuerza. Ahí tenemos que estar, como iglesia, ahí tenemos que estar y seguiremos estando porque esta es nuestra iglesia virtual, y aunque anhelamos con todo el corazón podernos reunir de manera física, ya va a llegar ese día, pero mientras tanto, y aunque nos estemos congregando de manera física, la iglesia virtual también seguirá existiendo. Entonces, suscríbete si no lo has hecho, dale like o dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y podamos interactuar. Y también nuestro número de WhatsApp, por si necesitas oración, si tienes una petición, queremos orar por ti. Escríbenos, vamos a orar por ti. Y también muchas gracias a los que continúan haciendo sus donaciones, sus aportes, para que la obra de Dios siga avanzando. Estamos viendo la gloria de Dios. Entonces, te bendecimos, iglesia, amigo que nos has visto, y nos vemos el próximo jueves en una nueva celebración de New Life. Dios te bendiga.